Al meditar en la palabra de Dios una idea, y la idea es relación. Dios, decíamos la semana pasada cuando introducíamos esta línea, esta serie de mensajes, Dios nos creó como individuos relacionales. Y en la individualidad Dios nos diseñó para que el ser humano de manera integral, de manera natural, podamos relacionarnos con otros. Yo recuerdo que la semana pasada iniciábamos esta meditación y decíamos en Génesis 1:26 dice: y creó Dios al ser humano, varón y hembra los creó y les dijo: multiplíquense y fructifiquen. Y luego en el capítulo 2, ahí mismo una hoja después, nos explica cómo lo hizo, ¿verdad? Y nos presenta a Dios formando al ser humano con sus propias manos de arcilla, de barro. Nos imaginamos, bueno, me imagino yo como un muñequito, ¿verdad? Formando sus manitas, sus piecitos, y de pronto sopla sobre él. El ser humano vive por el aliento del Señor sobre él. Y esta semana yo he estado leyendo un libro que quiero compartir con algunos de ustedes si tienen oportunidad de leerlo. Se llama Creando Comunidad, y leí algo que me golpeó la mente y el corazón. Y es que Dios nos creó. Usted ha oído, hace algunas semanas Ileana nos compartió la historia de Blaise Pascal, y decía que Blaise Pascal, que era un filósofo y un matemático y un científico, pero también fue un hombre de fe, que guardó su fe, vivió su fe en lo secreto, en un mundo en Francia en el cual no era posible andar publicando que él practicaba la fe protestante, y él describe que hay un vacío dentro del corazón del hombre que tiene forma de Dios y que solo Dios puede llenarlo. Usted ha oído esa frase, estoy seguro, y yo la oí muchas veces hasta que finalmente me di cuenta que lo había dicho este hombre Blaise Pascal. Esta semana, en ese libro que estoy leyendo, presentaba una idea muy parecida, pero la idea era la siguiente: también Dios creó dentro del corazón del hombre, dentro de la vida del hombre, un vacío. Escúcheme, porque quiero tener mucho temor al decirlo y no quiero que me malentienda. Un vacío que ni Dios lo puede llenar. Y quiero que me sigan esta idea, porque Dios nos creó para estar en comunión con Él. Pero dice Génesis que vio Dios que el hombre estaba solo. Y de todas las cosas antes, o sea, cuando crea los cielos y la tierra, dice: y vio Dios que era bueno. Y cuando crea las estrellas aparecen, Dios vio que era bueno. Y cuando la tierra se separa del agua y forma los grandes peces y las aves, dice: Dios vio que era bueno. Y cuando los árboles, Dios vio que era bueno. Y cuando creó al hombre, Dios vio que era bueno. Y más cuando terminó, dijo: qué bueno está todo esto, voy a descansar. Pero cuando ve a Adán solito, la frase es: no es bueno que el hombre esté solo. Qué locura, qué contrastante. Porque entonces Dios nos diseñó con un vacío dentro de nosotros que ni siquiera Él puede llenar. Solo el relacionarnos integral y sanamente con nuestros hermanos puede suplir esa necesidad que está ahí dentro de nosotros. Dios nos creó, nos diseñó para vivir juntos. Dios no nos diseñó para vivir aislados. Yo le platicaba, yo tengo un amigo que el sueño de su vida es vivir en Arteaga, con internet satelital, su computadora y su pantallota delante, y programar toda su vida, ¿verdad? Allá alejado del bullicio y de la falta social. Pero no es cierto, Dios no nos creó así, nos sembró rodeados de gentes. Y a menudo, cuando usted y yo nos pega la locura de decir: yo ya no quiero saber nada de la gente, ya me tienen harto todos, ya no quiero vivir yo solo en una cabaña allá por los encinos, allá por la cola de caballo, y que nadie vaya y me moleste. A menudo esa respuesta que alguno de nosotros alguna vez hemos tenido, esa idea que alguno seguramente le hemos tenido a lo mejor ayer, a menudo ese pensamiento llega porque no estamos sanos en nuestra vida relacional, porque algún hueco, algún vacío, alguna cosa hay dentro de nosotros que necesita la intervención de Dios y la sanidad de Dios. Disculpen, déjame quitar esto, siento que tengo una nariz de payaso aquí, perdón. A menudo hace que
no somos relacionalmente sanos y por ello reaccionamos así, decimos, yo no quiero nada con la gente. Bueno, probablemente es porque en algún área de tu corazón no estoy relacionalmente sano. Y sin embargo no podemos vivir plenamente hasta que no estamos bien relacionados con nuestros hermanos. Es un ejercicio de interdependencia en el cual yo necesito de Gadiel y Gadiel necesita de Hugo y Hugo necesita de Claudia Casas y Claudia necesita de Tomás Ramírez y Tomás Ramírez necesita de Osvaldo Delgado y Osvaldo Delgado necesita de mi hermano Nelson y Nelson necesita de Rubén y Rubén necesita de Esteban y así sucesivamente. Cada uno nos ha sembrado en este ambiente de comunidad porque nos necesitamos los unos a los otros, pero esas relaciones, decíamos la semana pasada, no se dan solas. No es como que, bueno, ya llegué y ya la hice y ya estoy aquí y relaciónense conmigo. No, debemos ser intencionales, debemos obtenerlas, sembrarlas, cuidarlas, cultivarlas. Ya la semana pasada yo le mencioné algunas amistades que son icónicas. Yo quiero mencionarle algunas otras el día de hoy: Batman y Robin, Sirenoman y Chico Percebe, Bob Esponja y Patricio. Pero las bíblicas, las buenas, ¿verdad?, que quiero mencionar hoy: David y Natán, Pablo y Ananías, Pablo y Bernabé, Pablo y Silas. Estas cuatro relaciones que la Biblia menciona, en tres de ellas hay un individuo en común, Pablo. Estos entendían algo, en lo cual yo quiero que usted y yo abordemos y exploremos el día de hoy. La amistad es una relación de afecto, de simpatía, de confianza que se establece entre dos personas que no necesariamente son familia. Y se crea cuando las personas encuentran inquietudes y sentimientos comunes y se construye una confianza mutua. Como yo le dije hace rato, no se dan en macetas. Hay algunas de ellas que surgen espontáneamente y son una bendición. Yo le platiqué la semana pasada de Gustavo, mi amigo. A ese cuate yo lo vi un día en La Roca, él era miembro de la iglesia de La Roca, yo lo vi un día en La Roca y fui con él estaba en el sonido y le dije, necesito ayuda con esto, y desde ese momento ese cuate fue mi amigo. Hay otras amistades que nos cuestan un poquito más trabajo, ¿verdad? Pero que, no sé si le ha pasado a usted, hay amistades que nos cuestan un poquito más trabajo, pero que tú sabes que Dios te sembró ahí para que hagas amistad con él o con ella, y te cuesta y me cuesta porque no es tan sencillo, ¿verdad? A lo mejor te tocó acercarte con un Hugo Almanza complejo, ¿verdad? Dices, ay, bueno, pero lo voy a intentar otra vez y otra vez y otra vez. Y son esas maneras, esas formas en las cuales Dios nos va sembrando alrededor de nuestros hermanos para estar rodeado de su gente. Ya leímos la semana pasada Eclesiastés 4, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Si cayeran, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, pero ¿cómo se va a calentar el que está solito? Eso me pasó a mí en febrero del 2011. Yo dije, yo no quiero volver a vivir solo. No sé si se acuerda usted que en esos años se vino un frío terrible. Mi casa estaba sola y dije, ayúdame, Señor, y llegó mi esposa unos meses después. Entonces, qué bendición. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resisten, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y ese es un pasaje que normalmente asociamos al matrimonio, pero tiene que ver con las relaciones, con las amistades, con el lazo fraterno que hay entre dos personas que aman al Señor y que caminan juntos. Ya la semana pasada yo le hablé de un ejemplo, el ejemplo de Abraham. ¿Cómo le voy a esconder mis planes a Abraham? Qué maravilloso es que Dios piense así de ti y de mí y diga, ¿cómo le voy a esconder esto a Jonás? Jonás tiene que saber lo que voy a hacer. Y entonces va con Jonás y le dice sus planes para él, para su esposa, para su familia. ¿Cómo le voy a ocultar mis planes a Mirna? Mirna tiene que saber lo que quiero hacer con ella. Y entonces envía mensajes a Mirna para que sepa. Cuando Dios nos habla, a mí me gusta imaginar que cuando Dios nos habla y nos da una instrucción, Él antes ya pensó en sí mismo, le tengo que decir a Flor esto. Eso quiere decir, amados, que tú, que yo estamos en sus pensamientos. Piensa el Señor en nosotros. Nos anhela, nos cuida, nos procura, como a Abraham. Y dice de Abraham, Isaías dice, Abraham, mi amigo. Que diga eso el Señor de nosotros. Que diga Esteban, mi amigo. Gloria, mi amiga. Cómo me deleito en Gloria. Que diga el Señor de nosotros, ¿verdad? Ahora, hoy quiero hablar de un tipo especial de amistad
que creo que es de las más difíciles de encontrar, de las más difíciles de sostener, de mantener, pero que es probablemente de las más necesarias. El amigo mentor. El amigo mentor. ¿Qué es un mentor? Un mentor es un consejero, es un guía, una ayuda personal. La Biblia le llama un ayo o un maestro. Un mentor es una persona que tiene mayor experiencia o conocimiento y que esa experiencia y ese conocimiento le dan la facultad de poder ayudar a alguien con menos experiencia y con menos conocimiento. Hay momentos en la vida de una persona en la que forzosamente necesitamos a alguien más con quien hablar, con quien charlar y de quien recibir consejos sensatos. Hay momentos en la vida en la que usted y yo necesitamos sabiduría y el conocimiento y el acervo que teníamos se nos agota, la visión que teníamos se nos achica y necesitamos de alguien más que venga con nosotros y que sí tiene conocimiento y que sí tiene una perspectiva diferente y que se pare junto a nosotros y nos diga, mira, es para allá. Porque, otra vez, le cuento, no podemos solos. Y yo sé, quienes están casados, yo sé que tu esposo, tu esposa, tienen una posición de confianza especial en tu vida, ¿sí? Quienes tienen el privilegio de estar casados, tu esposo, tu esposa es alguien delante de quien tú puedes estar física y emocionalmente desnudo y sin vergüenza, ¿sí? Es la relación más cercana que tenemos. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, sea justo esa relación la que entra en conflicto? O cuando de pronto enfrentas asuntos que le llamamos de hombres o de mujeres. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? ¿Qué pasa en esos momentos de la vida en el cual necesitamos ayuda? Hay cosas que solo una persona con más experiencia puede venir y ayudarnos. Proverbios capítulo 11, abra su Biblia conmigo en el libro de Proverbios, por favor. Vamos a leer varios de ellos, Proverbios 11 y luego 19 y luego 28. Proverbios 11, versículo 14. Dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Le quiero leer esta versión. Donde no hay un buen consejo el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Ok? Proverbios, un poquito más adelante, Proverbios 19, versículos 20 y 21. Dice mi versión, escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanece. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, permanecerá. Un poquito más adelante, en Proverbios 28, 26, dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. El que camina con sabiduría será librado. Y entonces, ¿qué es un mentor? Es alguien en quien tú, amado, amada, reconoces un grado mayor de sabiduría y de madurez. Un mentor es alguien en quien tú eliges depositar tu confianza sobre tus asuntos difíciles para tomar buen consejo de ellos. Voy a repetir esto porque hay mucha complicación en este asunto. Un mentor es alguien en quien eliges depositar tu confianza, no sobre cualquier cosa, sobre tus asuntos difíciles. Un mentor es alguien que además
Tú le permites que pueda hacer una crítica constructiva cuando ve algo que no va bien en tu vida. Y este es todo un tema. Porque ¿a quién de nosotros nos gusta que alguien venga y nos diga: Hugo, me pasó ayer? Este fin de semana pude compartir con un grupo de muchachos en Sierra Linda y me fascinó porque vi chamacos que yo los vi bebés y ahorita ya van a campamentos. Me golpeó la vejez, pero bueno, en fin. Subieron una foto y un amigo me manda un mensaje y me dice: oye, Quasimodo, estás todo chueco, ponte derecho. Y resulta que en la imagen efectivamente estoy yo así encorvado, no sé qué posición tengo, estoy yo encorvado. Y básicamente la corrección de mi amigo fue, usando una referencia de una película de Disney, ponte derechito, cambia de posición porque estás chuequito, ¿verdad? Pero ¿a quién de nosotros nos gusta que alguien venga y nos diga: oye, enderézate porque estás chueco? O, oye, ¿y por qué no estás completando de dineros? ¿Y por qué veo que durante las últimas semanas tu esposa y tú se sientan separados en la iglesia? ¿O qué está pasando con esta y esta situación? A ninguno de nosotros nos gusta, porque todas esas cosas las llamamos personales. Pero de pronto usted y yo necesitamos que alguien más pueda introducirse en nuestra vida y producir una crítica constructiva cuando ve que algo no está mal. Cuando se nos suben los humos con los ascensos laborales que de pronto recibimos. O cuando en esa ocasión empezaste a coquetear con ese o con esa nueva compañera o compañero de trabajo. Porque esas cosas que le estoy diciendo pasan. Y están a la vista de todo mundo, pero no a todo mundo le permitimos opinar al respecto. El mentor, el amigo mentor no es tu persona favorita en el mundo, pero es tan necesaria. Proverbios 27:17 dice: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. La Biblia llama a este principio, la Biblia lo llama discipulado. Discipulado luego pensamos que son clases de Biblia. Discipulado no son clases de Biblia. Discipulado es un proceso de vida en el cual un creyente enseña, modela y comparte lo vivido en Cristo con otro creyente. Y tú y yo nunca vamos a dejar de ser discípulos. Desde el inicio de su ministerio hasta el final de su vida, Jesús se la pasó con sus discípulos todo el tiempo. Invirtió su vida en ellos, les enseñó, les habló, rió con ellos, los vio enojarse, los vio pelearse, los vio contentarse, los ayudó a reconciliarse, les dirigió en sus relaciones con otros, los orientó en sus relaciones familiares. Bueno, ¿no fue hasta la casa del Pedro y le sanó a la suegra para arreglar los asuntos? Porque ese es el Jesús en el cual nosotros creemos. No es alguien impersonal que nada más nos da una serie de principios de vida y ya síguelos y haz lo que tú quieras. No, nuestro Dios está interesado en tu vida, meterse a lo profundo y garantizar, o al menos hacer todo lo posible para que tu vida relacional esté bien. Los discípulos entendieron ese principio. Y vea lo que sucede. Vaya conmigo por favor al libro de los Hechos en el capítulo 8, por favor. Porque si hay alguien difícil en esta cosa llamada discipulado, discúlpeme, es Hechos 9, versículo 10. Hechos 9, versículo 10. Hechos 9 nos relata la historia de un hombre llamado Saulo que es un fariseo que va persiguiendo a la iglesia, que va llevándose presos a un montón de creyentes porque se han alejado de la fe judía. Y un día yendo a camino hacia Damasco, Saulo, usted se sabe esa historia, Saulo tiene un encuentro con Jesús, se postra en el piso, queda ciego, escucha la voz de Dios, está todo asustado, lo llevan tomado de la mano a algún lugar y le dicen: quédate aquí a ver qué Dios hace contigo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo: levántate y ve a la a la calle que se llama derecha y busca, en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Verso 3, entonces Ananías respondió: Señor, tiempo. He oído de muchos acerca de este hombre, cuantos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí tenemos a un primer vínculo de mentor y discípulo. Y note usted que este mentor no tiene pero nadita de ganas de ir con este hombre Saulo. ¿Por qué? Pues porque lo conoce, porque sabe que el Saulo, ese viejo es bravo. Ese viejo trae cartas con él y autoridad para que en el momento que quiera nos mete presos a todos. Ahora, claro, en el proceso Dios había estado trabajando con Saulo y lo tiene, como decimos aquí, sedita, suavecita, placadito ahí, sentadito en un rincón en la casa del tal Judas. Pero como quiera no deja de ser Saulo. Dios llama a Ananías. Y la primera mención que la Biblia hace de este hombre Ananías es: ve con Saulo. Dios lo envía porque él era un instrumento escogido. La relación entre un mentor y un discípulo es una de las amistades más retadoras e incómodas que existen. Y muchos de nosotros nos hemos rehusado a tener una amistad así. Ya bien sea que somos discípulos o mentores, como sabemos que en ese tipo de relación eventualmente va a haber fricción y va a haber dificultad y van a saltar chispas, evitamos lo más posible eso. Pero si tú tienes tiempo en Cristo, si tú distingues que has avanzado en la madurez cristiana, rehusarte a ser mentor de alguien te está separando del propósito de Dios para ti. Negarte a ser mentor de alguien te está alejando, te está separando de la voluntad de Dios para ti. Y si tú eres discípulo, rehusarte a que alguien venga y te dirija y te instruya y te ayude y te oriente y te dé indicaciones hacia cómo caminar, te está separando del propósito que Dios tiene para ti. Jeremías capítulo 23 es un pasaje, no lo busque, pero se lo quiero platicar. Es un pasaje en el cual el Señor está señalando, y está señalando bien duro. Dice: ay de los malos pastores, dice. Y Jeremías 23, cuando Jeremías señala a los malos pastores, está refiriéndose a los líderes de la nación de Israel, que en ese momento se habían rehusado a anunciar la palabra de verdad y habían permitido que el pueblo se perdiera y hiciera lo que se le antojara. Y Jeremías está diciendo: ay de los malos pastores, ay de los líderes de la nación, de los gobernadores, de los príncipes, de la gente que está en eminencia, que no han buscado al Señor y no le han dicho al pueblo cómo buscar al Señor. Entonces, amados, el llamado de Dios para nosotros es constante y es firme y es: conviértete en un mentor. Haz tu trabajo. Porque cuando los líderes, cuando los hombres y las mujeres de Dios que están avanzados en la fe cristiana se rehúsan a mentorear a la siguiente generación, estamos cometiendo un error. Nos estamos equivocando terriblemente. Quien rehúsa ser mentor rechaza el plan de Dios para su vida y para la iglesia. Qué maravilla que Ananías, con todo y el miedito que estoy seguro que le dio, no se rehusó a ir con Saulo. Qué maravilla. Qué maravilla que Ananías, porque por cierto que hay que decir que está documentado que repela, dice: oye, Saulo, no, ¿cómo? Si yo he oído de él, tranquilo, yo estoy en control. Y el Señor lo lleva y va. Pablo comprende este principio, pero unos cuantos capítulos más adelante,
Ah, ay, ¿dónde estoy? En el capítulo 11, versículo 22, vuelve a suceder algo así. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Qué cosas? Resulta que en una ciudad muy al norte muy al norte de Jerusalén, mucho al norte, se sale del territorio de Israel, que se llama Antioquía de Siria. Los cristianos llegan a ese lugar y empiezan a predicar el evangelio y un avivamiento en Antioquía. Y entonces todos escuchan de lo que había pasado en Antioquía y dice, envían a un hombre llamado Bernabé para que vaya desde Jerusalén hasta Antioquía, para que vaya y vea lo que Dios está haciendo. Cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y vea lo que dice el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Resulta que este amigo nuestro Saulo se convierte, ¿sí? Tiene esta experiencia con Dios. Ananías es el primer ayo, el primer maestro, el primer mentor que lo lleva a Cristo, pero vuelve a Tarso. Y un día este hombre Bernabé, que es un hombre piadoso y lleno del Espíritu Santo, es enviado a Antioquía hacia el norte, y resulta que en Antioquía escucha de un tal Saulo que había llegado a la fe, pero que por alguna razón había vuelto a Tarso, ¿sí? Y entonces cuando Bernabé está ahí en Antioquía, decide ir a buscar a este viejo, Saulo. Va, lo busca, lo encuentra y se lo trae consigo. Oiga, qué bendición que haya hombres como Ananías y como Bernabé que distinguen y que van en busca de aquellos que necesitan ser dirigidos. Esto vuelve a suceder una y otra vez. Vaya, avance un poquito más, pero ahora en el capítulo 16, porque hasta este momento Saulo, eventualmente Pablo, es el que recibe esta bendición de ser buscado y de ser atraído. Pero en el capítulo 16, versículo 1, ahora es Pablo el que anda viajando. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos, porque todos sabían que su padre era griego. Y a partir de este momento, Saulo deja de ser el mentoreado, el discípulo, el que recibe instrucción, y ahora se convierte él en el maestro, en el mentor. Y Pablo toma a este muchacho, Timoteo, y lo lleva con él y lo dirige al ministerio. Y lo comisiona en diversos momentos a través del pastorado, le enseña lo que debe de hacer, lo envía. Pablo eventualmente le dedica cartas a Timoteo casi al final de sus vidas. Y Pablo, pasan los años, se convierte en un prisionero por causa del evangelio. Es un anciano que está a punto de recibir la sentencia de muerte, y le escribe a Timoteo: Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. En sus cartas, en las cartas que Pablo escribe a Timoteo, encontramos un resumen de estos principios de mentoreo, de un mentor hacia su discípulo. Y en los temas que Pablo toca con Timoteo, habla acerca del ministerio, de la enseñanza bíblica, de las estrategias de liderazgo, le da instrucciones cómo elegir personas en el ministerio, pero no nada más se queda en eso. Le empieza a hablar acerca de su conducta personal, de su trato con hombres y mujeres, lo anima a no sentirse menospreciado. Bueno, hasta remedios de salud le da,
ya supe que tienes gastritis, mijo, échate un vinito, cuida tu estómago, come bien. Le dice, entre otras cosas, no seas chismoso, no hables a la ligera, ten cuidado cómo expresas tus opiniones. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2, léalo conmigo por favor. Estas son las palabras de un mentor que ama profundamente a su discípulo. Tú pues, hijo mío. No le dice hermano Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, estoy en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en estas frases del versículo 1 y el versículo 2, Pablo le dice a Timoteo y a ti y a mí que necesitamos un mentor. Necesitamos un mentor. Yo quiero decirle algo. Miren, hay cosas que el Señor no va a hacer en mi vida por más que ore, por más que vaya y busque gente que me ministre, que me hable palabras proféticas, por más que estudie la Biblia, por más que me meta a estudiar programas de discipulado, materias de seminario, cosas con las cuales quiera alimentar mi mente, y por más que haga todo eso, hay cosas que Dios no va a hacer a menos que yo esté dispuesto a tener un mentor. Y orar es bueno y sígalo haciendo. Y la profecía es Dios hablando y la recibimos y la atesoramos en el corazón, esperando el momento en el que Dios la cumpla. Y el conocimiento bíblico es necesario, y por favor lea la Biblia porque lo necesita para poder alimentar su alma, es indispensable. Vaya a su célula porque Dios habla ahí en su célula cuando leemos la Escritura. Pero hay cosas, amado, amada, que Dios no va a hacer en tu vida a menos que estés dispuesto o dispuesta a tener un mentor y una mentora. A menos que seas y yo sea intencional en la búsqueda de esa mujer, de ese hombre de Dios en quien yo decido depositar mi confianza y que le doy acceso y le permito, tú puedes entrar a las áreas difíciles de mi vida. Tú puedes venir, por supuesto, con compasión, ¿verdad? Pero tú puedes venir y examinar y puedes decirme tu paternidad, necesitas arreglar esto en tu relación con tus hijos. ¡Ay, qué miedo! No queremos que nadie se meta en esos asuntos. Pues es que a veces lo necesitamos, amados. A veces sí necesitamos que alguien venga y por supuesto, con compasión, con sabiduría, con discreción, con cuidado, con sabiduría, con la llenura del Espíritu Santo, pero que alguien venga y te diga, Hugo, estás equivocado. Tu visión de las cosas no es la correcta. Necesitas corregir. Yo lo necesito y tú lo necesitas. Ayer me encontré con uno de ellos, con uno de mis mentores de vida. Yo había sido su pastor por varios años y eventualmente cuando ya no fuimos pastor y oveja, él se convirtió en un área de mi vida en particular en un buen mentor. Ayer tuve la oportunidad de verlo y de abrazar a ese viejo. Qué bendiciones cuando nos encontramos esa gente que es tan especial, que marcan nuestras vidas, que nos ayudan en esos momentos difíciles. Un mentor no es una amistad fácil, no es agradable, no es deseable. Es más, cuando haces una cita con él o con ella dices, no quiero ir porque ya sé lo que me va a decir y no quiero que me lo diga. Es incómodo, te exige a ti la disciplina de exponer tu vida delante de alguien más y qué feo se siente eso. Pero escúcheme bien, familia, pero cuán necesario es. Como cualquier amistad, yo necesito ser intencional para poder lograr tener un amigo mentor, pero tú, amado, amada, necesitas un mentor porque eventualmente te vas a convertir en mentor de la siguiente generación. Quienes estamos aquí con el grupo de jóvenes, con los muchachos,
Ya nos dimos cuenta de eso, nos da preocupación. Se me cae el pelo, amados, de la preocupación de ver las luchas, las situaciones, las cosas que nuestros muchachos están viviendo. De algunas ustedes ya se dieron cuenta y de otras me temo que ni se han dado cuenta. Pero nuestros muchachos están luchando con un montón de cosas. Y esos son los de 12 a 28. Eche un ojo a los videos en YouTube que ven los que están ahorita ahí guardaditos con sus maestros. Rásquele un poquito en lo que están bombardeándoles a ellos y se va a dar cuenta que ellos le necesitan a usted bien, porque usted se va a convertir en sus mentores. Necesitamos ser mentores porque eventualmente nos convertiremos en mentores de la siguiente generación. Discípulos que hacen, discípulos que harán, discípulos también. Yo quiero concluir el día de hoy, amados. ¿Será que hay áreas en tu vida en la cual no has podido avanzar? No he podido avanzar porque no he permitido que alguien pueda estar cerquita de mí y me pueda acompañar. ¿Será que hay alguna área en mi vida en la cual no he dejado que Dios trabaje en mí? No porque no haya orado al respecto, no porque no haya leído al respecto, sino simplemente porque no he permitido que haya un hombre íntegro, una mujer íntegra junto a mí que me diga, se me hace que es tan simple como esto, mira, volteale aquí y con eso vas a tener suficiente. Pero como no estoy dispuesto, no ha pasado. ¿Será, amados, que incluso Dios ha puesto ya a gente alrededor de ti? Nada más que los mentores son incómodos y normalmente no nos gustan. El molde está, a veces el molde no es muy agradable. La manera en la que nos hablan no es la mejor. Las opiniones que nos dan no nos agradan. Pero necesitamos escucharles. Incline su rostro conmigo, por favor. Hay dos preocupaciones en mi corazón al compartirle el día de hoy esto. La primera de ellas es que hay áreas de nuestras vidas que están detenidas porque no le hemos permitido al Señor que ese hombre, esa mujer que quieren acompañarnos esté cerquita. Y si es así, yo quiero pedirte el día de hoy, yo quiero invitarte el día de hoy, porque esto no es más que una invitación, a que le puedas decir al Señor, sí Señor, yo necesito un mentor. Algunos ya distinguen quién es, otros no tenemos ni idea de quién pueda ser, pero de que lo necesitamos, lo necesitamos. Alguien que sea ese referente al cual podemos correr cuando las cosas se ponen difíciles y nos aconseja y nos orienta y ora por nosotros. Hay algunos aquí, amados, a quienes el Señor les ha estado diciendo, acércate con fulano, acércate con fulana porque te necesita. Hay algunos aquí que el Señor les ha estado hablando desde hace mucho tiempo y algunos responden igual que yo. Yo he respondido muchas veces, no Señor, no quiero. Te necesita, acércate. Es el tiempo de que te conviertas en ese mentor, en ese hombre que forma, que forja a otros, que discipula a otros para que otros puedan hacer discípulos. Si tú hoy distingues a Dios hablándote, yo quiero pedirte que estés de pie y que puedas orar junto conmigo. Señor, en esta tarde yo te doy muchas gracias por tu bondad y tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Eres bueno, eres fiel, eres maravilloso, Señor, y nos permites hoy acercarnos a ti con corazones rendidos. Y yo te doy gracias el día de hoy, Señor. Te doy gracias, Señor, porque no te equivocas y vez tras vez hablas a nosotros, Señor. Y hoy, Señor, estás hablándonos. Y hoy me dices a mí, necesitas un mentor, Hugo. Y yo, Señor, me he resistido durante mucho tiempo, Señor, porque no me gusta, Señor, que alguien intervenga en la privacidad de mi vida y de mis decisiones. Pero yo, Señor, distingo hoy, a la luz de tu palabra, Señor, que lo necesito. Ayúdame, Señor, y a mis hermanos y hermanas, Señor.
Señor, ayúdanos, porque hoy incluso algunos de nosotros distinguimos esa área en particular en la cual no hemos podido vencer, en la cual no hemos podido avanzar, porque nos hemos quedado cerrados a que nadie intervenga, a que nadie opine. Y es tan sencillo como que la sanidad va a llegar a nosotros cuando te permitamos entrar a través de ese mentor o esa mentora que quiere venir y ayudarnos. Yo siento esto, iglesia, de parte del Señor. Esa situación es tan fácil de resolver, pero solo tienes que dar ese paso tan difícil de permitir que alguien intervenga. Señor, yo mismo hoy distingo, Dios, que tú me llamas a ser mentor de una generación. Ayúdame, Señor, a tener el valor y el coraje y la disposición, Señor, de acercarme a esta siguiente generación que tanto te necesita, así como yo te necesité hace 20 años. Y hubo alguien que se acercó conmigo y me enseñó a orar, a buscarte, a servirte, a honrarte con mis bienes. Así ahora tú me llamas a mí, Señor, a caminar junto a mis hermanos. Señor, ayúdame, ayúdanos en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Adoremos juntos.